A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Los recientes acontecimientos en la frontera norte han puesto al país al tanto de la gravedad a la que ha llegado el problema de las organizaciones criminales dedicadas al multimillonario y multinacional negocio de la droga. Estas organizaciones criminales o lo son a secas o adquieren algún barniz ideológico con el cual pretenden justificar sus acciones, pero el hecho cierto es que la actividad gira en torno a este multimillonario y sangriento negocio de la droga. Es evidente la imposibilidad de atacar el problema como un fenómeno nacional o local exclusivamente, puesto que la globalización del comercio mundial y sobre todo de la información son los vehículos perfectos para la difusión, por una parte, de la idea, de la virtud, entre comillas, que puede tener una u otra droga, y de la modernidad o de la calidad de moda que esa droga puede tener en un momento determinado. Y por otra, la capacidad de la globalización de traer el producto al mercado donde quiera que éste se ubique. Conectémonos pretende explorar en este programa un poco el antecedente histórico que rodea al tema de las drogas para entender en un contexto más amplio y en su historicidad también, cómo la droga ha acompañado a la especie humana durante miles de años y por qué ha llegado a ser crisis en un momento como el presente. Nos acompaña Teodoro Álvarez, rector del Colegio Tomás Moro, máster en psicología educativa y persona que obviamente está muy en contacto con la realidad del tema de la droga en su instancia más grave y en su instancia más vulnerable, como es el joven, la persona que todavía no está completamente formada y que se ve enfrentada a este bombardeo, a esta presión enorme que recibe de parte de compañeros y de agentes externos interesados en convertirlo en un consumidor más y en un cliente más al final de este lamentable negocio. Teodoro, en la América Andina venimos consumiendo hoja de coca más de 3.000 años. En el mundo europeo y asiático la amapola ha estado presente prácticamente desde los albores de la historia, hablando de las drogas hoy día prohibidas, ¿no? Hablar del alcohol, obviamente, en la cultura mediterránea y europea es predominante, sea por cerveza, sea por el vino, que luego se convierte en bebidas más fuertes a través de la destilación, etc. Pero la droga ha estado acompañando a la humanidad desde siempre. Hoy es un problema gravísimo. ¿Cuál es tu visión de la razón de esta gravedad? Mira, primero estoy de acuerdo en que el problema de la droga, tal como ahora lo concebimos, es un problema realmente moderno. Voy a tratar de explicar las razones. Hay vestigios del uso de drogas por temas rituales, por
por temas culturales. Hay vestigios desde Mesopotamia mismo, de hace 10.000 años, porque el hombre, por curiosidad o por distracción, tomó contacto con productos de la naturaleza, por ejemplo con hongos del centeno, descubrió la fermentación. En la historia de Noé ya se narra el tema, ya se narra el tema del vino y de cómo le emborracharon y cómo su hijo Can se burlaba de él y tal, ¿no? Y así progresivamente, hasta antes de la Primera Guerra Mundial no era mucha cuestión, porque el tema se reducía básicamente de la droga, como ahora lo concebimos, al consumo por parte de unas élites intelectuales, artísticas o económicas que tenían capacidad de adquirir estas drogas. Ahora, en el transcurso de todo esto se pasó del consumo, digamos, de lo que el hombre descubrió de manera natural a ciertas formas de procesamiento. Si lo que se usaba como cáñamo, como adormidera, de una manera natural, de usos medicinales o esotéricos, pasó a un uso ya de extractos que producían cierto tipo de efectos en el organismo, en la psicología de las personas, les inspiraba, les daba placer, y entonces ahí creo que las cosas ya empezaron a tomar otro rumbo. En efecto, yo coincido contigo en que hay una evidente diferencia entre el masticar una hoja de coca y lentamente obtener un producto en una cantidad muy pequeña al final del día, por los efectos que esta hoja tenía en cuanto a combatir la fatiga o el frío o el soroche, y las razones que tú bien citas, que tienen una serie de razones rituales, espirituales, el soma entre los brahmanes indoeuropeos que llegan a la India, que son en cierta forma recursos chamánicos para conectarse con otros mundos y con otras realidades, o en el caso griego inclusive el oráculo de Delfos eran mujeres jóvenes que normalmente duraban 4 años, no más, porque morían por efecto de las inhalaciones de los sulfuros con los cuales caían en trances, ¿no? De hecho, también es una forma química de drogarse. Pero lo que tú señalas, esta transición del uso natural del producto al extracto, al conseguir una materia prima muchísimo más concentrada, es lo que nos pone en el problema hoy día. Exactamente, porque digamos que estos productos que aprendieron a usar prácticamente de una manera similar a la herbolaria, a los temas del uso medicinal de hierbas y plantas. Entre esas habían algunas que producían efectos estimulantes psicológicos o tranquilizantes o sedantes del dolor, o se controlaba náusea y tal. Pero en el momento en que se empiezan a procesar estos productos y a obtener extractos, llamemos la dosis de principios activos que empezaba a ingerir una persona, ya tenían otro tipo de características, porque por un lado ya los efectos podían llegar a tener efectos clínicos importantes en lo que le sucedía a la persona, en su cuerpo, en su sistema nervioso central, y por otra parte también ya habían temas de dependencia que podía ser de dos tipos, o dependencia física, que resultaba evidentemente con rebajas paulatinas de la dosis, en una dejar de lado esa dependencia, pero unas dependencias psicológicas que ya eran muy difíciles de quitar.
¿no? Ese tema es el que ya me puede ir centrando en un momento determinado en cuál es la realidad actual desde el ámbito en el que yo trabajo, si tú quieres, ¿no? Justamente un poco entrando a analizar el campo tuyo, en general los países productores hace 20, 25 años esencialmente tenían una producción especializada orientada a la exportación de su producto a los mercados capaces de pagarlo, que eran los mercados de los países desarrollados, los mercados donde la riqueza permitía, llamémoslo, estos lujos. Hoy día, sin embargo, estamos asistiendo a un proceso que creo que es muy marcadamente regional ya, en el cual no somos productores nada más, y nuestros países se han convertido también en consumidores y consumidores crecientes de estas sustancias, y vemos circunstancias terribles en Brasil, las guerras en las favelas en Río, en torno al control del mercado por parte de los grupos narcotraficantes, y parecería ser un fenómeno extendido en toda América. Las bandas delincuenciales, las maras centroamericanas, son igualmente agentes de esta nueva realidad. ¿Cómo ves tú esto dentro del entorno escolar, dentro del entorno colegial? Yo creo que si para alguna cosa ha servido este terrible conflicto que hemos vivido en las últimas semanas, entre otras cosas ha logrado que un problema que se estaba desarrollando de manera subterránea aflore ya como un problema grande que debe ser abordado de manera multidisciplinaria, no solo por el Estado, sino que tiene que ser abordado por la sociedad en general, porque finalmente cuando ya hablamos de consumo, de adicciones, de legalización, de prohibición, de reglamentación, tenemos que centrarnos en el tema de la educación, en conocer qué le lleva a una persona a consumir y cuántas probabilidades hay de que ese consumo específico de X sustancia le produzca daños irreparables o de que pueda convertirse en adicto. Entonces, uno de los temas en los que hemos trabajado a lo largo de años fundamentalmente es en la prevención del consumo a través de charlas, de conferencias, de reuniones con padres, para tratar de que los chicos tomen conciencia de que no es gratis los riesgos que corren en el momento en que pueden usar una determinada sustancia, porque no es solamente el riesgo de la adicción, hay el riesgo de la sobredosis, de la intoxicación, es decir, hay riesgos muy muy fuertes en los que se venían trabajando. Ahora los efectos de la prevención no están tan medidos porque básicamente un primer fenómeno es que los que más cerca están de la persona que empieza a consumir droga no ven el problema. Es decir, no lo conocen. No, simplemente no toman conciencia de que esto está sucediendo. Hay una cosa curiosa, ¿no? Porque no va solo en el asunto de las drogas. En general, a los padres nos ocurre que creemos que nuestros hijos viven fuera del mundo de las estadísticas. Voy a poner un ejemplo. Si las estadísticas dicen ahora que las niñas empiezan a tener relaciones sexuales a los 13 o a los 14 años, los padres creen que su hija no. O sea, que ella va a empezar a los 18 o después del matrimonio o cosas por el estilo. Si las estadísticas dicen que un porcentaje X de jóvenes toma alcohol desde tal edad, los padres dicen, mi hijo no. Entonces, una experiencia que tiene cualquier educador, un rector, un profesor, o cuando
cuando se reúne con un padre de familia, es oír aseveraciones de este tipo: mi hijo nunca me miente. Y nosotros sabemos exactamente que siempre los niños... no hay tal. No hay tal. Entonces, la primera cosa es que los padres están como ciegos o bloqueados ante el terror de ver lo que está pasando. Y si se descubre, se trata de manejar ese tema de una manera vergonzante, como si se tratara de un vicioso, sin valores, y se empieza a generar un enorme conflicto. Entonces, este tema sí requiere que tal vez charlemos un poquito más de cómo veía, por ejemplo, Freud este asunto en 1929, cómo se veía ahora, si es que te parece. Pero encantado, ¿no? Por favor. A ver, Freud plantea en una de sus obras que se llama El malestar en la cultura, que no hay cultura sin malestar. Es decir, que todas las personas que estamos inmersos en una sociedad tenemos algún tipo de angustia. Es decir, tenemos una necesidad de aceptación, tenemos determinados miedos, tenemos determinadas inseguridades, en fin, cosas que ahora llamamos del estrés de la vida cotidiana que nos producen malestar. En el caso, te preguntaría, en el caso de los jóvenes, ¿tendríamos también esta fundamental necesidad de las personas jóvenes de identidad de grupo, ¿no? Necesidad de ser aceptados, necesidad de ser ellos mismos, de tomar sus propias decisiones en un momento determinado, de impugnar los valores familiares, es decir, muchas cosas que nosotros en su momento hemos vivido. Pero, digamos, un proceso de paso de la niñez a la adolescencia o a la vida universitaria son el nacimiento de hermanos, por ejemplo, es decir, cuando hay un primogénito y viene un segundo niño, todos esos temas son temas que van afectando la seguridad de los niños, porque de pronto se encuentran que ya no son el objeto único de la atención, piensan que han perdido el cariño, piensan que tienen que hacer algo para llamar la atención. En este caso, claro, Freud, cuando plantea esta realidad de toda cultura, de toda, no importa... No importa cuál sea, del ser humano en sociedad. Exactamente, y plantea esta angustia, y en este sentido la droga se convierte en una muleta. En una vía de solución. En una vía. Pues, a ver, Freud dice, ¿cómo maneja el ser humano este malestar en la cultura? Entonces, existen las grandes distracciones. Y vemos que desde la antigüedad, por ejemplo, que hablábamos de cómo se inició el contacto con lo que ahora llamamos droga, ya se hacían grandes distracciones a la gente, ¿no? Es decir, obras de teatro, ¿cómo no? Los griegos, es decir, el circo romano. Sí, además. Sí, los saltimbanquis que... El tema religioso, ¿no? el tema de la Saturnal, el claro, tema de la Bacanal. Las distracciones, algunas de esas ya usando la más popular de las y más cultural de las drogas, es decir, el vino o la cerveza, que tienen un uso desde tiempos inmemoriales, pues, ¿no? Entonces hablaba de eso, de las satisfacciones compensatorias, es decir, pequeñas satisfacciones que se puede obtener. Entonces, ahora, digamos, hay temas sustitutos como ver el partido de fútbol, pero puede uno llegar a ser un televidente de fútbol que rompa con sus relaciones sociales por estar viendo partidos sábado y domingo, pero tener líos de pareja porque se está evadiendo de la realidad a través de ver la televisión y sabe más del equipo de fútbol que de sus hijos, o sea, como ejemplificando, ¿no?, las distracciones. Y Freud habla de la intoxicación.
y habla de la intoxicación justamente por el contacto que ya élites artísticas, élites económicas tenían con drogas que les producían placer, y ya se daba el ciclo del placer del que te voy a hablar en pocos momentos. Pero decía Freud que ese acudir a la intoxicación era el camino que iba a lo real sin pasar por lo simbólico y por lo imaginario, porque la intoxicación per se, ya al actuar en tu cerebro y en tu sistema nervioso, bloqueaba o inhibía las sensaciones de malestar, de dolor. Entonces empieza, por ejemplo, que lo vemos con frecuencia en el alcohol, por ejemplo, el tema de la desinhibición, de una mayor interacción social, un subidón, digamos, ¿no? Porque todo llega la hora de hablar de la amistad y todo está bien, hasta que empieza el ciclo a retroceder y vienen los problemas depresivos, y luego de los problemas depresivos, si la persona tiene propensión, por ejemplo, a solucionar a través de esta muleta sus conflictos, viene la repetición, dice, vamos a curar esto con la lana del mismo perro y va a pegarme un trago fuerte para aplacar el chucheque al día siguiente en vez de hidratarse y descansar, y vuelve el ciclo, y entonces tenemos el famoso semanero o las cosas que conocemos. El mismo ciclo se repite en otras drogas con otras potencias. Entonces Freud hablaba de que habían dos usos: el uso negativo, que lo único que pretendía era atenuar la angustia, es decir, una sedación, y otro, el uso positivo, que era inducir placer, ¿no? Entonces la uno, amortiguar el sufrimiento, y la otra, no solo amortiguar el sufrimiento, sino excitar hacia el placer. El sentirse, ¿no? Bien, un sentirse bien artificial. Exactamente. Entonces con esto más o menos te dejo claro que nosotros estamos lidiando con esto desde tiempos inmemorables, pero ahora estamos en posibilidad de saber más cosas sobre esto desde el avance de toda la ciencia en general, pero de las neurociencias en particular, y esto nos permitiría arribar a ciertas otras formas de ver la problemática en el día de hoy. Correcto. Ese es el tema, el otro tema que quería analizar contigo y comentarlo. De lo que he podido investigar y de lo que he podido leer, básicamente en este momento hay dos posiciones que son antagónicas y opuestas y contrarias, en un diálogo de sordos en el cual parece que no se logra avanzar. La una, que es la propuesta prohibicionista, es decir, la guerra incondicional contra todo tipo de droga y contra todo tipo de agente que pueda alterar un poco la mente de las personas, que de lo que se puede ver no está resultando. Es decir, esta lucha, este enfrentamiento legal, militante contra la droga, a lo que ha llevado es a una expansión pero geométrica de los consumos, y lo que es más grave, al crecimiento de organizaciones criminales con unos poderes insospechados, con unas capacidades económicas descomunales, que obviamente en sociedades con poca institucionalidad penetran con una facilidad increíble. La otra posición, que es la de la legalización absoluta, que también parecería poder precipitar una expansión ilimitada del consumo y obviamente de los daños que esto causa, ¿no? Estas dos posiciones parecerían ser las que en ese momento están enfrentadas, y la necesidad de una tercera vía aparece como algo urgente. Sí, mira, yo creo que uno de los temas que se ha dicho siempre es que el hombre debe aprender de la historia, porque la historia se compone de nuestros propios errores, ya como sociedad, básicamente, ¿no? Y tenemos algunos antecedentes de prohibición. Dentro de esos antecedentes de prohibición yo solo los citaría, no sé, por el tema de tiempo,
pero tuvimos el tema de las guerras del opio, en donde una prohibición del consumo de opio en la China produjo las guerras del opio, la ecualización o la nivelación de la balanza de pagos muy favorable a China, que exportaba a Inglaterra seda, exportaba té, exportaba porcelanas, e Inglaterra tenía que pagar con plata. Cuando se liberaliza y se monopoliza el comercio del opio, el tema de la balanza de pagos quedó arreglada. Tenemos el tema de dos tipos de prohibición: la prohibición norteamericana, que generó el problema de Al Capone, y la prohibición de los países islámicos basadas en consenso religioso, que parece que ha funcionado hasta ahora, es decir, que son países con un consumo significativamente menor de alcohol que los países que hemos aceptado culturalmente el alcohol. Pero en todo caso, el tema es que hay una regulación internacional sobre la ilegalidad de las drogas y de su tráfico, que se basa en un consenso de las Naciones Unidas, que tienen estudios interdisciplinarios hechos en la década de los 50. Y lo que sabemos ahora, 60 años o 70 años después, es muchísimo más de lo que sabíamos en los años 50. Esa sería la actualización. Entonces el tema me parece que ha quedado ahora en términos políticos, pero no se ha tomado en cuenta en términos científicos, en el ámbito de la ciencia, qué es lo que está pasando. Entonces a mí me parece que deberían volver a reunirse equipos de neurocientíficos, de médicos, de psicólogos, de políticos, de los interesados en seguridad nacional, etcétera, etcétera, para encontrar alguna salida, porque lo que está claro es que la guerra declarada no funciona. Y de una legalización o de una despenalización no podemos todavía ni siquiera prever las consecuencias. Entonces el asunto es que hay que conversar, pero conversar desde lo que conocemos, más que desde los prejuicios o las posiciones que podamos tener o los miedos que podamos tener de tratar el asunto. Te agradezco muchísimo, Teo. Realmente ha sido muy ilustrativo, espero que para todos lo haya sido, y obviamente afrontar el problema, tomar el toro por los cuernos, es la única manera en que esta crisis podrá ser superada. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.